Yo creo que acá una de las principales premisas que deberíamos tener en cuenta es estar muy abiertos a la experimentación, porque de repente tenemos algunas dinámicas, por ejemplo, con campañas Pimax en donde las personas todavía están como, no la conozco, pues ¿para qué lo hago? Y ya Pimax pues lleva un año más larguito de haber salido. Y pues también yo creo que es uno de los puntos clave donde deberíamos también, digamos que enfocarnos mucho es estar abiertos a esa experimentación. Es, claro, esta es la nueva tecnología, sí, evidentemente hay puntos de mejora porque hemos podido identificar que como cualquier, digamos que proceso, va recopilando datos y va mejorándose, digamos que con base a toda la información que está recopilada y acaba siendo un poco también en línea al Growth Driven Design. Dado te salva en el mundo digital. Escúchalo ya. Hola, bienvenidos a todos a nuestro nuevo capítulo de La Data Te Salva. El día de hoy estamos acompañados de David y de Diego, quienes nos van a hablar de un tema muy especial, pero primero me gustaría que se pudieran presentar porque si aún no has visto todos nuestros capítulos, tal vez no sepas quiénes son. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Diego. Hola, David. Bueno, para todos los que nos escuchan y nos ven, mi nombre es David Rodríguez, soy el gerente operativo para Paxu y durante varios años he trabajado también en todo lo que es el manejo de SEO, posicionamiento en buscadores, y hoy día también he tenido un buen campo para poder trabajar todo lo que es de involucrar más tecnologías dentro de la agencia, pues razón por la cual hoy queremos como desglosar mucho este tema de la inteligencia artificial y en MarTech. Mi nombre es Diego Benson, yo soy el director de pauta de la agencia actualmente, en varios años ya de experiencia en toda la parte paga de publicidad, entonces creemos que podemos llegar a una gran afinidad en todos esos conceptos que vamos a manejar hoy dentro del podcast. Súper bienvenidos. Y como dijo David, pues vamos a hablar de la inteligencia artificial y el MarTech. Pero primero me gustaría contarles que hace más o menos como un par de semanas hicimos un lanzamiento de nuestro último ebook que se llama La inteligencia artificial y el MarTech están definiendo el éxito empresarial. Este ebook lo pueden descargar totalmente gratis, lo pueden buscar en nuestras redes sociales o directamente descargarlo en www.paxu.com. Bueno, pues nada, empecemos. Me gustaría que nos pudieran dar primero como un intro de pues por qué la inteligencia artificial y el MarTech pues entre ellos mismos se complementan. Bueno, listo. Antes de que comencemos a entrar cómo se complementan de una forma, me parece muy importante que podamos definir cada uno de los dos conceptos. Entonces, retomando la parte de la inteligencia artificial, recordemos que esa es una tecnología. Sí, es una tecnología que está hecha para predecir, para aprender. Sí, es como, si se acuerdan, decíamos, las máquinas están hechas para aprender. Estamos empezando a generar máquinas que se autoescriban y empezamos a recolectar data y con esa data que vamos a seguir sobreescribiendo para generar datos, modelos, hacer predicciones y tomar decisiones. ¿Sí? La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que lleva más de 70 años, solamente que obviamente la trascendencia del concepto ha venido cambiando durante estas eras, pero empezamos a mirarlo incluso cuando una máquina desarrollada por IBM le ganó a Garry Kasparov, ¿sí? En una partida de ajedrez, logrando predecir sus movimientos. Y pues esto es uno de los primeros hitos de cómo la parte digital empieza a ser parte de esa llamada inteligencia artificial, que hoy día ya la vemos completamente diferente, pero mucho más robusta, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Una herramienta, una tecnología que te permite generar modelos, sobreescribir, usar algoritmos para hacer nuevas tomas de decisiones. Correcto. Por otra parte, el MarTech es un término que usamos para definir esa sinergia que existe entre la tecnología y las herramientas de marketing que implementamos pues para todos los procesos, ¿no? Entonces ya no solamente hablamos de las herramientas que nos ayuden a entender la información que recopilamos, sino cómo la recopilamos, para qué la recopilamos, cómo podemos analizarla y con eso también tomar decisiones muchísimo más acertadas en temas, como lo había mencionado anteriormente David, más predictivos. Entonces, que podemos ir adelantándonos, digamos que en consecuencia de todas esas tendencias, de pronto que podemos ir rescatando de toda la información que nos dejan los clientes, ¿no? Entonces, digamos que toda esta parte siempre, digamos que ha sido, dentro del marketing digital me refiero yo, siempre ha sido como ese pilar que está en constante cambio y evolución, porque entonces nos viene también a nosotros retando todos los días para adaptarnos a una dinámica totalmente cambiante. Y por otra parte también ver cómo todas las herramientas realmente
empiezan, digamos que a impulsarse sobre este tipo de dinámicas en inteligencia artificial y en otros, digamos que conceptos, para poder empezar a generar automatizaciones muchísimo más fáciles, no solamente para las personas que estamos construyendo las campañas, sino también para que podamos llegar a ese usuario final de una manera muchísimo más afín, entender muchísimo mejor su comportamiento, cómo podríamos de pronto también adelantarnos hacia esos pasos a los que posiblemente pueda llegar con base a toda la data que vamos analizando. Súper chévere. Hay algo que ustedes hablaban y es de las herramientas. Normalmente las herramientas se utilizan en una estrategia y estas estrategias nos dan un par de beneficios. Me gustaría que pudieran ampliar también un poco como este grupo de beneficios que podamos tener implementando estas estrategias en diferentes áreas empresariales. Ok. Bueno, no, Diego, yo no sé si te parece, hablemos de los beneficios como en 3 vértices, ¿sí? Hablemos de, uno, el tema de la personalización, porque creo que es uno de los beneficios que la gente de pronto tangencialmente lo ha visto. 2, hablemos de la automatización inteligente. Y tercero, hablemos del análisis predictivo, ¿sí? Que realmente también es otra cosa demasiado interesante, bastante mística, ¿sí? Pero realmente genera un gran punto en estos beneficios que hemos acordado, ¿sí? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Parece bien así? Arranquemos, si quieres, miremos una la parte de la personalización. Si de repente nos puedes dar un poco más de ese detalle más adelante, pero ¿qué pasa? De hecho, ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros hablamos de personalización, estamos hablando desde lo más tranquilo y es, de pronto tú, Caro, Diego, todos han visto que reciben un correo, un mail de una tienda, algo que les gusta mucho y se dan cuenta que viene con su nombre, viene con los productos que ya han visto incluso en los sitios web o en redes sociales y uno se pregunta, ok, chévere, ¿cómo lo están haciendo? Pues bien, esto solamente se alimenta de data, recojo los datos, transformo, ¿sí? La forma en que la inteligencia artificial y el MarTech me involucran los datos es el producto de que hoy día recibamos un mail personalizado. Adicional a eso, en que me genere contenido o me adapte el contenido para que el día de mañana yo entre al sitio y encuentre la información tal como yo la necesito o como la quiera. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy importante porque no solamente creo una experiencia, sino que también afianzo los resultados o lo que espera mi cliente, ¿sí? Y de hecho, pues como para complementar un poco el impacto de estas métricas, me permite de pronto decirles, estudios que han sacado McKinsey & Company, dicen que, por ejemplo, la personalización puede reducir costos de adquisición hasta en un 50%. Punto 1, ¿sí? Incrementar ingresos entre un 5 y un 15% y mejorar la eficiencia en un 10% de todas las estrategias de marketing. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, si ustedes hoy día se han dado cuenta, yo puedo mandar un texto plano en un mail, no genera un mayor engage, realmente no genera mucho valor. A que si la marca me está hablando directamente a mí, con lo que yo ya hice, entonces digo, me siento mucho más cercano. Eso es un punto muy importante de esta parte de los beneficios, la personalización. ¿Sí? Sí, ahí también, digamos que ya para la parte de la personalización, yo creo que todas las herramientas en donde podemos lanzar campañas pagas en este momento tienen un punto de declive importantísimo y es que están, digamos que, automatizando todo, absolutamente todo. Entonces yo creo que ahí vamos a hablar pues, de 2 cosas principalmente. Uno, pues esa automatización de cómo nos sirve a nosotros, evidentemente para personalizar las campañas hacia los clientes finales, cómo nos ayuda de pronto también a hacerlo mucho más fácil, ¿no? Y lo otro es ya lo que la plataforma netamente nos infiere con base en IA y MarTech, evidentemente, de cuáles son, según la data recopilada, por ejemplo, por todos los algoritmos de las herramientas que utilizamos, qué tipo de optimizaciones, como la llaman ellos, deberíamos nosotros considerar en cada uno de nuestros anuncios para que podamos darle al usuario final, digamos que una experiencia con los anuncios, valga la redundancia, muchísimo más alta, de mucha mejor calidad. Entonces, si me permiten, empiezo entonces con ese primer punto y es a nosotros cómo nos ha facilitado de repente dentro de las plataformas. Cada vez vemos de pronto objetivos y tipos de campaña muchísimo más simplificados. Entonces ya, por ejemplo, herramientas como Meta o Google, sobre todo Meta en los tipos de campaña que ha arrojado desde la última actualización así grandísima que se llama ODAX, donde redujeron de 11 a 6 los tipos de campaña, pero empezaron a implementar las campañas Advantage o las Tailor Campaign, que son literalmente como hechas a la medida, en donde realmente la información que ya tiene, digamos que el algoritmo de tu cuenta te ayuda a entender o a apuntar hacia qué público objetivo deberías llegar. Entonces a nosotros nos ayuda también en esa parte de, ok, de repente deberíamos cuestionarnos en tal vez las herramientas como
solíamos hacer antes es la segmentación y luego empezar a acotar ese público objetivo en esos buyer persona y empezar a discriminar algunos, segmentamos acá y aparte incluyamos estas segmentaciones adicionales para poder entonces tener un público de mucha mejor calidad y que ya la inteligencia artificial nos está diciendo, no, yo ya entiendo cómo se... Exacto, déjamelo a mí, yo lo hago. Eso en cuanto a la parte de establecer las campañas. De cara ya hacia, por ejemplo, los clientes, los anuncios cada vez están siendo, digamos que el peso de la calificación del anuncio está cobrando, siempre ha sido importante, me refiero yo, pero tiene una importancia muchísimo más alta ahorita en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces ya te incluyen captions, por ejemplo, Meta, dinámicos, que tú le colocas el caption principal a tu anuncio y empieza a generarte una serie de captions adicionales donde te dice, ok, con lo que tú me suministraste deberíamos colocarles este 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me colocas 3, es de mala calidad o una calidad promedio. Entonces mínimo 5. Entonces ya son dinámicas que empiezan a cambiar y empieza a sugerirnos también, ok, la música, tenemos, de repente Meta nos puede mencionar como el 50% de las empresas que han usado la música dentro de sus anuncios han experimentado un 30% menos de CPC dentro de sus anuncios. Entonces también empezamos a como decir, claro, para empezar a optimizar aún. Entonces ya como que te empiezan a migrar y de repente empiezan a cuestionarse, ok, si no los uso, porque puede a veces, y digamos que hemos tenido experiencias en donde darle como la libertad a veces de los, digamos que dinámicamente lo haga de manera particular, puede empezar a colocarte cosas que tal vez no necesites mostrarle a tu público objetivo, ¿sí? De pronto son cosas que se desalinean del tono de comunicación, de pronto, no sé, por ahí te sube un catálogo que tú dices, no lo necesito, te empiezas a sumar cosas por allí que de repente son mejores tenerlas controladas. Pero sí estamos viendo una importancia muchísimo más alta en el score que nos está pegando ahorita por todo el tema de la implementación de inteligencia artificial y pues evidentemente, como lo veníamos hablando, esto también viene pues de todo ese MarTech, ¿no? Entonces toda esa información que recopila la plataforma. Todo un flujo, ¿no? Porque al final creo que el agrupar tantos datos, ¿sí? De cada uno de los medios o cuentas con las cuales yo interactúo con mi buyer, te permite construir ese como un flujo o un camino en el cual yo quiero que él siga un camino específico, ¿sí? Y sobre cada uno de ellos lo voy a ir alimentando, ¿sí? Que eso es parte de lo que mencionas, de llegar a automatizar todo eso en Meta, en Google. Hoy día todas las herramientas hoy día ya piensan así, me parece que es un impacto de los que ya grandes marcas lo han hecho. La idea es que sigamos viendo cómo lo pagamos con todo el resto de marcas que hoy día quieren empezar a hacer esa transición y todavía no lo han como disfrutado, porque realmente ya está la herramienta, solamente que no lo hemos, es como involucrado al todo. Sí, totalmente. Y yo creo que ahí es donde realmente va a impactar al final en la personalización que el usuario está teniendo. Entonces, claro, si yo de repente empiezo a tener una interacción muchísimo más alta con anuncios de una calidad definida, bueno, con calidad no me refiero a la resolución de la imagen, sino que tengan un score pues alto porque tienen de repente los captions que usa Meta automáticos por la IA o de repente la música. Entonces, digamos que también nos ayuda muchísimo más a nosotros a analizar después esos datos y entender la contundencia que estamos teniendo al final con nuestros anuncios. Diego, ahí tú dices algo muy importante y es algo que nosotros en Paxu pues hemos venido como comunicando y es que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, simplemente lo va a hacer las personas que empiecen a adoptar la inteligencia artificial y sepan manejar. Y es algo que tú estabas diciendo ahorita, de que bueno, sí, esta información me la puede estar dando y me puede estar diciendo si hagamos eso, pero no es exactamente lo que yo quiero ni es el objetivo que necesito. Entonces aquí pues ya empieza un poco más y entramos como a como una parte del tema del análisis predictivo, ¿no? Sí, de hecho ese es el tercero de los beneficios que creemos nosotros que tiene mucho poder, porque una vez que ya tenemos como la data, ¿cierto? Ya sé por dónde estoy de entrar a recibir como esa información de mis potenciales clientes y demás, el tener este gancho final entre la unión entre las herramientas, como lo mencionabas, de Google Analytics, de Google Ads, TikTok, en fin. Una vez que tengo todo esto aquí concentrado, yo puedo hacer modelos predictivos, ¿sí? Y con esa data, yo empiezo a tomar decisiones. Y eso es lo que viene puntuando el hecho de que, bien sea, yo lo puedo tener como, si yo tengo un data analyst que se encarga de enfocar todos esos datos y empezar a revisarlos y generar, no sé, experimentación, ¿sí? Y sacar, digamos, nuevos desarrollos de la estrategia para enfocar de acuerdo a lo que ya hemos visto en los datos.
también lo tienen las herramientas, ¿sí? Entonces, hoy día tú desde el punto de Baute ya creo que lo has hecho muchísimo y es como disfrutar todas esas capacidades que tienen de pronto las compañías Pimax, que utilizan todo eso y automáticamente empiezan a hacer como esas predicciones. Básicamente es como, ¿qué tan chévere sería para mí decir, apenas hice una compra, ya de repente ya sabemos qué es que yo, con qué frecuencia compré, ¿sí? Qué es lo que suelo comprar, en qué cantidades, y dentro de un tiempo volver a recibir ahí unas campañas que me vuelvan a activar para hacer la misma compra, ¿sí? Eso es una parte muy importante y los modelos predictivos aquí entran en un juego muy importante de esos beneficios que hemos mencionado. Entonces no lo olvidemos, la personalización, la automatización inteligente y el análisis predictivo, pilares importantes que hacen sinergia entre la inteligencia artificial y el MarTech como tal. Correcto. Sí, yo creo que de repente a veces nada más tener, por ejemplo, la data bruta ahí de la gráfica que nos dice estas son las tendencias. Bueno, ok, sí, claro, puedo identificar esos puntos, pero ¿y qué voy a hacer con esa data? Que es muy importante, ¿no? Y ya creo que le pasa a muchas marcas, ¿no? O sea, Totalmente. tienen el poder ahí, pero no lo han descubierto. Sí, como que sabemos que tenemos toda esta cantidad de datos, pero ¿y qué vamos a hacer con esto? Entonces, Es tan guay. Bueno, también pues toda la información que nos han dado es muy precisa y es muy enfocada como a lo que en realidad hacemos y en la realidad que muchas marcas deberían estar haciendo. Entonces aquí mi siguiente pregunta sería más como enfocado al éxito empresarial. ¿Cómo se implementan estas dos herramientas para que las marcas en general, siendo marcas muy pequeñas o marcas internacionales, puedan ver el éxito y puedan implementar estas herramientas a favor suyo? yo creo que acá una de las principales premisas que deberíamos tener en cuenta es estar muy abiertos a la experimentación, porque de repente tenemos algunas dinámicas, por ejemplo, con campañas Pimax en donde las personas todavía están como, no la conozco, pues ¿para qué lo hago? Y ya Pimax pues lleva un año más larguito de haber salido y pues también yo creo que es uno de los puntos clave donde deberíamos también digamos que enfocarnos mucho es estar abiertos a esa experimentación. Claro, esta es la nueva tecnología, sí, evidentemente hay puntos de mejora porque hemos podido identificar que como cualquier, digamos que proceso va recopilando datos y va mejorándose, digamos que con base a toda la información que está recopilada y acaba siendo un poco también la línea al Growth Driven Design, que es literalmente sobre la marcha vamos a ir tomando datos y vamos a empezar a optimizar sobre lo que vamos a ir teniendo. Pero evidentemente es eso. Entonces, sí hay puntos de mejora, porque evidentemente, digamos que vemos que algunas veces se desalinea un poco del objetivo al que queremos llegar, más refiriéndome sobre todo a la parte de la calidad, aunque evidentemente Pimax genera unos resultados pues, bastante buenos, pero que entendemos que entre más podamos nosotros también tener esa sinergia de experimentar, revisar cuáles son los datos que nos da, qué tenemos si hacemos ciertos cambios, si por ejemplo apuntamos a 3 objetivos de buyer persona, más bien a 3 buyer persona diferentes dentro de una campaña, ¿será que tenemos o sea, una data un poco diferente? Evidentemente pues parametrizamos cada uno para poder recopilar esos datos y atribuirlos correctamente hacia todo lo que estamos, digamos que haciendo dentro de la plataforma. Pero yo creo que deberíamos luchar primero con eso. Ahora, yo te quiero poner un ejemplo, porque el impacto que hoy día la inteligencia artificial y el MarTech llegan a generar sobre una empresa, realmente perdón la expresión, pero es brutal. Y les pongo el ejemplo, pensamos en Amazon, porque sí creo que uno de los conceptos que nosotros aquí venimos diciendo es, ok, MarTech, tienes muchas herramientas, ¿sí? Y de repente la gente dice, es que yo de repente yo no estoy pendiente de cómo funciona Ads, yo no estoy pendiente de cómo funcionan incluso mis estadísticas en Google Analytics, porque para eso se carga la agencia, ¿sí? Pero no son conscientes que también MarTech involucra herramientas que son del día a día de grandes corporaciones y de las empresas que hoy día han surgido y se han inmerso en el mundo digital. Porque, por ejemplo, cuentan con un CRM, ¿sí? Tienen un CRM, captan la información de sus clientes o sus leads potenciales, y ya hay una base de datos, ¿sí? De repente tienen servicios de automatización de mailing donde también tienen bases de datos. Y adicional a eso, tienen un flujo de conversión, porque pues obviamente hay interés donde mi página web me genera información, en fin. Entonces ahora pensemos en un Amazon. Amazon es un sitio que, siendo e-commerce o merchant center, llega a captar todos los datos, ¿sí? Hace una sinergia de coger toda esa información y dice, logro saber
cuál es el flujo normal que, por ejemplo, Diego llega y cada vez que ingresa al sitio navega, cuáles son las categorías que más busca, ¿sí? A Carolina, cuál es el producto que más le llama la atención y le puede ofrecer relacionados, ¿sí? De repente conozco cuál es el gusto de Diego, si permite o añade cupones de descuento. Amazon ha hecho muchas estrategias involucrando. ¿Y qué ha logrado? ¿Sí? Su impacto es hoy día ser el líder, ¿sí?, de las ventas online en todos los sectores. Y todas las marcas quieren estar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes es muy preciso y ustedes de pronto usando la herramienta se han dado cuenta que no solo es preciso, sino que es eficiente. Si yo, como Amazon, no supiera cada cuánto mi pedido se demora en llegar, ¿sí?, seguramente tendría vamos a decir, una calificación, un NPS muy bajito, porque simplemente tengo malas calificaciones por tiempos de demora entre tardíos, ¿sí? Pero logro predecir cuánto tiempo se demora ese producto para decirte a ti, te lo entrego mañana o te lo entrego en 3 días y te cumplo, ¿sí? Esto solamente lo logramos haber divulgado toda la información que ya hoy día ha pasado con los proveedores, con las marcas que quieren pautar, con los mismos clientes que quieren cobrar. Entonces, obviamente eso es solamente como una parte de lo que uno puede llegar a hacer. La industria está llena de esto, las aerolíneas, los centros de salud, los restaurantes, todos tienen esa posibilidad. Y si se dan cuenta, son muchas herramientas que no necesariamente tienen que estar mega avanzadas, sino que las puedes empezar a usar en la empresa y con toda esa información, llévala acá, que aquí la idea es empezar a traducir esos datos en buenas decisiones, ¿sí?, en estrategias, en propongamos, en esa experimentación que mencionabas hace un rato, en llevarlo a maximizar, ¿sí? Que al final lo que buscamos es que un cliente diga, tengo que invertir, pero bueno, mi inversión está óptima, ¿sí? Estoy logrando esa share y hoy día grandes marcas lo han demostrado, ¿sí? Netflix, Spotify, Nike, todos han logrado mejorar toda sus campañas, sus resultados, dado a que realmente saben cómo manejar esos datos, ¿sí? No perder esto, sí, los inventarios, es otro ejemplo. Sí, de acuerdo. Hay algo que me parece como muy importante de lo que tú dices de la inteligencia artificial y también es como el tema de, bueno, una empresa puede estar como estructurada y tener todo el tema hecho perfectamente, pero hay algo en lo que de pronto puede fallar y es como en eso, en lo que tú decías. Si no entrega tiempo, si le dice a la marca o su proceso de compra es muy rápido, que inscríbete acá, regístrate aquí, ponle un código, si, o sea, si no hace todo este tipo de cosas como tan precisas para darle una experiencia al cliente, me parece también que es algo como que también hay que mirarlo por ese lado del cliente, qué está sintiendo, qué está viendo y cómo está haciendo la acción y la interacción con la marca. Sí, total. Y además que yo creo que estamos en una dinámica donde el consumidor como término se empieza a desagregar, a desvanecer un poco y salió ese nuevo término de prosumidor en donde realmente también entendemos que tiene un peso completamente, digamos que válido, valioso y de verdad como muy tajante para bien o para mal en relación a las marcas. Entonces ya una marca saca una mala práctica y una persona puede empezar a comentar en sus redes sociales y esa publicidad ya digamos que no tiene esa finalidad. Pues digamos que digamos, antes no existía esa dinámica, ¿no?, de poder también como humanizar las marcas, personalizar todo ese tipo pues de impacto hacia el cliente, ¿no? Entonces, creo que eso es... Eso es la otra persona, lo que acaban de decir ustedes. Eso es un arma de doble filo, porque realmente aquí buscamos es que también tengamos campañas que se ejecuten con resultados a un corto plazo, ¿sí? Y si en el momento tú lo lanzas y no estás preparado para atender, lo que vas a tener es un resultado contrario. Entonces aquí viene una parte muy importante y es el costo no es solamente monetario, sino reputacional, ¿sí? Entonces sí es importante que lo hagamos, pero de una forma muy consciente, ¿sí? Y para esto hay que meterse con todo, pero realmente porque sabemos que tenemos claro el objetivo, ¿sí? Y eso es algo que aquí pues, nos preocupa mucho. Siempre estamos trabajando, es como, ¿cuál es el objetivo que tenga mi cliente? ¿Sí? ¿Por dónde vamos a estar trabajando? ¿Qué herramientas me van a servir? ¿Cuál es esa inversión que yo le puedo proyectar? ¿Sí? ¿Y cuál es ese retorno? Sí, o sea, también se trata de eso y creo que adicional a eso va a ser como algo muy escalable que de repente más adelante lo vamos a poder conversar de más temas, pero todo lo que pasa en marketing no se queda acá, ¿sí? Esto es escalable y esto se va adaptando y lo que está pasando con la inteligencia artificial, con las herramientas de marketing hoy día, es solamente un poco de lo que mañana vamos a empezar a ver más evolucionar, ¿sí? Todos los medios van a estar para disfrutarse y creo que las grandes marcas, las empresas medianas, las pequeñas, tienen mucho chance, mucho campo en lograr usarlas, ¿sí? Explotarlas y pues bueno, de nuestro lado también es lograr cómo hacer traducción a eso a una buena tasa de conversiones y una buena optimización de costos.
Sí, lo que dices es muy real porque igual los que trabajamos en marketing estamos todo el tiempo como, uy, esta herramienta está nueva, pero ahora esto ya está obsoleta, entonces tengo que adaptarme a esto, entonces tengo que hacer esto, entonces todo el tiempo tenemos que estar ahí dándole como más información a todo pues lo que hacemos en todas las áreas en las que nosotros trabajamos. Entonces, pues no sé si tienen algo adicional, si tienen algún dato, porque recuerden que la data te salva. Para que podamos incluir o si ya con esto podemos dar de cierre. No, yo les digo, mi objetivo es muy claro, o sea, piensen que la inteligencia artificial está ahí para consumirse, ¿sí? Está ahí para disfrutarla. En mi día a día yo uso inteligencia artificial y no por ahorrar el hecho de que, es que dicen como es fatiga mental y ahora ya no vamos a poder ser igual de inteligentes. Mentiras, o sea, creo que me ha gustado potenciar mucho más lo que he logrado hacer por aplicar las herramientas. Ahora imagínense ustedes que hacen una organización, una corporación, ¿sí? Y realmente puedes invitarlos a que consulten todo lo que estamos haciendo en Paxu, que vean todo lo que estamos sacando. El tema del ebook creo que tiene muchísimo de desglose para que ustedes puedan ahí como seguirlo ojeando. Y adicional a eso, pues que nos contacten porque realmente tenemos un buen portafolio dirigido a eso, ¿sí? Es chévere ver cómo logramos captar lanzamientos de marcas, nuevos productos, qué hacemos a una campaña que hoy día ya se supone que está madurada, pero aún así seguimos viendo que tiene mucho más potencial de eso en las campañas. Entonces, de mi lado, la verdad les digo es, disfruten la inteligencia, sigan buscando, indaguen todo lo que puedan, pregúntenos, porque realmente eso es lo importante, si ustedes quieren cualquier duda que tengan al respecto para sus marcas, contacten porque realmente sí nosotros podemos llegar a ser un gran aliado para que ustedes entren en este mundo. Sí, bueno, y ya digamos que de mi parte para cerrar es también como, bueno, desde la parte del Martech es arriesguémonos también a interactuar con todas las plataformas, toda la data que nos pueden llegar a dar y, por ejemplo, HubSpot, Salesforce, por nombrar algunas, no nos están patrocinando. Por- Pero de repente sí. Si nos siguen, le dan me gusta, comparten. Sí, podríamos llegar a Ya pues, sí. a publicar mal. Pero pues digamos que son las que se me vienen en la cabeza, pero es de verdad esas herramientas cómo nos ayudan, como decía David, a entender todo lo que estamos nosotros alcanzando desde el online y el offline. Es como esa integración de toda esa cadena de información que podemos recopilar para poder analizarla, tomar decisiones evidentemente basadas en esos datos, que es una de las prácticas que tratamos nosotros de hacer siempre, tomar siempre esas decisiones basadas en los datos que hemos recopilado para tratar de ser certeros realmente a la hora de lanzar una campaña. Entonces, es como también darles ese gran consejo de poder explotar esas herramientas al máximo. Nosotros vamos a ser ese aliado también que vamos a ayudarlos a ustedes en esos procesos en los que de repente ustedes se encuentren con barreras que no saben cómo superar. Nosotros digamos que estamos ahí todos los días, tenemos 50 millones de retos, pero los sacamos todos adelante pues gracias al gran equipo de trabajo que tenemos acá dentro de la agencia. Entonces yo creo que sería eso. Usemos todas las herramientas que tenemos. Yo, acá haciendo un paréntesis chiquito ya antes de finalizar, ahora sí, no estoy tan de acuerdo en que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo siempre he sido muy partidario de la idea de la tecnología está para facilitarnos, evidentemente, el trabajo, pero no significa con facilitarnos hacerlo mal, hacerlo, digamos que mediocre por salir de paso, pero tampoco de repente quitarnos la participación que tenemos o pues, los roles que cada uno de nosotros manejamos, sino es más bien cómo podemos usarlo a nuestro beneficio para poder mejorar esos procesos internos que tenemos, ¿sí? Entonces, de repente, si yo sé que hay alguna inteligencia artificial que me pueda a mí ayudar a minimizar un reproceso, pues yo, ¿por qué no la uso? Sí, también tener como mucha iniciativa de querer adaptarlas es algo bastante importante. Es una necesidad. Es una necesidad. Tengámoslo súper presente que el día de mañana, si no están en la inteligencia artificial, de repente sus competidores sí lo van a estar haciendo, ¿verdad? Entonces siempre me parece muy importante que no se abandone esa idea. Sí, eso tienen mucha razón y de hecho nosotros hemos redactado muchos ebooks. De hecho, el ebook de la IA y el Martech es nuestro último ebook y la mayoría, por no decir casi los últimos tres, hablamos de la implementación de inteligencias artificiales, de cómo ese tipo de herramientas les ayudan a todas las áreas, incluso si son marcas que no se dedican 100% al tema del marketing digital, de la creación de contenidos, de la estructuración de como base de datos, sino otro tipo de herramientas funcionan perfectamente y están totalmente aplicadas.
Pues nada, con esto ya damos fin a nuestro nuevo capítulo de La Data Te Salva. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por apoyar pues estos contenidos que la verdad nos gusta mucho hacer, lo disfrutamos mucho haciéndolo, porque es algo que hacemos todos los días y es algo que nosotros estamos en constante conexión. Entonces, el hecho de hablar de esto y exteriorizarlo y decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, y pues compartirlo con todos ustedes, nos encanta. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá, y recuerden seguirnos, comentar, y si quieren que hablemos de algún tema que de pronto no lo hayan visto, de que crean que nosotros tenemos como la capacidad de explicarlo muchísimo mejor, nos lo pueden dejar en un mensaje, en un comentario, y nosotros con mucho gusto, pues, si nos vemos en la capacidad de realizar un contenido como este, de pronto webinar o de pronto contenidos ya un poco más orgánicos, lo vamos a hacer. Bueno, no, Caro, Diego, muchas gracias. Gracias. Gusto estar en este programa, de verdad es chévere estar en esos capítulos. Los invitamos a seguir viendo mucho más de La Data Te Salva y ya al siguiente tema con muchas más cosas interesantes. Sí, no se lo pierdan. Próximamente en La Data Te Salva. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy especial y muy importante dentro del marketing, que son las landing pages. Quizá pues muchas personas que nos acompañan ya han escuchado sobre este término, pero realmente saben cómo crear una landing page que sea efectiva, que convierta, que atraiga más leads de calidad. Para ayudarnos a responder esta pregunta, hoy nos acompañan Santi y David, que ya los conocen si nos han escuchado anteriormente, dos grandes directores de Paxo Latam.